nuevamente en el agropecuario dentro del provincial y hoy tenemos de invitada a la licenciada en sistemas Gabriela Chaperón de la Universidad de Morón. Y buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo Buenas bien? tardes, saludos a todos. Gracias, Gabriel. Todo bien, todo bien. Te estamos jorobando por un tema muy particular, que es la inteligencia artificial. Primero quisiéramos que nos expliques qué es y segundo, segundo sería, ya te adelanto la pregunta, ¿cómo se aplicaría a todo lo que es agropecuario, al agro o al campo, ¿no? Bien, primero podríamos empezar por tratar de definir qué es la inteligencia, ¿no? Muchas veces uno da Perfecto. por sentadas ciertas definiciones y si yo les pregunto, ¿qué es la inteligencia para ustedes? Es la ¿Qué? capacidad que tiene una ¿La capacidad de qué? de deducir, creo que habría Ex- varias cosas sí, para de ponerle. entender, de de- razonar, todo claro, eso, tomar decisiones, ¿no? Muchas veces enfocado en la resolución de problemas, en planear, en es, pensar de manera abstracta, en comprender algunas ideas complejas, ¿sí? Y sobre todo aprender de la experiencia, claro. ¿no? Sí, eso te iba Sobre a decir, todo, conocimiento y experiencia, ¿no? sí, la definición de inteligencia fue variando su enfoque a lo largo del tiempo. Sí, no vamos a entrar en mayor detalle, pero viste, hay algunas definiciones según algunos autores donde les van agregando, y el último, por ejemplo, en 1952, uno de los últimos cambios fue en el Piaget, le agregó que era la capacidad de adaptarse al ambiente también la inteligencia, ¿no? Qué interesante, sí, sí. Era, sí, 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 muy, muy, muy interesante eso. Después pasamos, a ver, esto es la inteligencia como la inteligencia humana la entendemos, ¿no? Sí, sí. Eh, ahora, el tema de la pregunta en cuanto a qué es la inteligencia artificial, para esto tal vez me gustaría nombrar o hacer referencia a Alan Turing, ¿lo conocen a Turing? No, yo no. ¿No vieron la película El juego de la imitación? O acá se llamaba El código Enigma, Sí, código Enigma. Sí, sí, el sí, de sí, la sí, sí. guerra. Sí, sí, Bueno, sí, ese es código Alan Enigma. Turing, que es considerado, bueno, Sí. un precursor, ¿no? En el tema de la computación. Y Tenía esa él, computadora enorme en un galpón. claro, es como, Sí, él pensó en máquinas que computaran sí, exactamente con esos cambios. Digamos, abrió nuevas líneas de estudios, ¿no? sí, Nuevas sí. ramas. Él era matemático, era lógico, era científico, y él en el año 1950 más o menos publicó un artículo que se llamaba El juego de la imitación y que consistían, de hecho ese es el test de Turing, ¿no? Y es muy conocido y consistía en eh, poner a un juez, cualquiera que fuera juez humano, a hablar, a chatear, ¿sí? Con un humano de un lado y con un computador del otro. Y el juego era si el juez era capaz de detectar cuál era la máquina y cuál era el humano, Ah, ¿no? Y una de las cosas que plantean es, a ver, las máquinas no piensan, ¿no? Si hoy por hoy se pone uno a chatear con ChatGPT, por ejemplo, que es la más conocida y que seguramente va a salir en la conversación, y pensás que del otro lado hay una persona que te está hablando, ¿está bien? Nada, desde esas épocas y de épocas anteriores existen estos conceptos de inteligencia artificial, ¿está bien? Eh, hoy por hoy la inteligencia artificial podemos decir que es un campo dentro de la informática, de lo que estudiamos los informáticos, que está básicamente centrado en hacer aplicaciones, programas, desarrollar agentes que realicen tareas que normalmente requerirían la inteligencia humana. Eh, para esto, digamos, este tipo de tareas pueden ser, por ejemplo, no sé, eh, aprendizaje, tomar decisiones, resolver problemas, reconocer patrones, la comprensión del lenguaje natural,
la percepción visual, ¿sí? Son básicamente algunas de las tareas que la inteligencia artificial puede realizar. Sí, Llevándote a un ejemplo del agro, con las cosas que mencionaste, el reconocimiento. O sea que si yo pudiera tomar fotos de los distintos estadios de desarrollo de claro, una maleza, de una planta, desde que germina hasta cuando semilla, por decir así, podría ser que una máquina reconozca esa maleza y en qué estado está sin que yo totalmente, esté caminando por el campo. totalmente, sí. Ah, De y hecho, eso es si quieren solamente ya, uno de los temas que dijiste, sí, reconocimiento, ¿no? simplemente, sí, 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 sí. Y después si le das la información, hasta puede tomar la decisión de qué De hacer hecho, para controlar esa maleza. de hecho, sí, ¿No? de hecho, sí. A ver, la inteligencia artificial tiene o sea, ofrece un gran potencial. A ver, todo lo que es informática, la tecnología, la informática para usarlo, ¿sí? La informática es el tratamiento automático de la información y la tecnología que subyace con eso es una herramienta y como toda herramienta se puede usar bien o se puede usar mal. Bien usada tiene todo este gran potencial para transformar al agro, sobre todo, y muchas otras áreas, mejorando la eficiencia, la productividad, no sé, la sostenibilidad, entre otras cosas, ¿no? Puede mejorar en todas esas áreas. Pensando, por ejemplo, o categorizando, pensando en algunas aplicaciones posibles de la inteligencia artificial en el agro, podemos hablar de agricultura de precisión, que Ah, era, claro. ¿no? Que es recopilar datos y analizarlos, datos que se tomen de distintos sensores, imágenes satelitales, drones, como me decías, ¿sí? Para comprender, no sé, no solo las plantas, los suelos, el clima, es digamos, muchísima la información que se puede recolectar y que se puede procesar. Sabiendo uno lo que tiene que hacer, teniendo al experto que indica qué es lo que tiene que hacer, obviamente lo va a hacer. Agiliza mucho, ¿no? Ahorra mucho tiempo, la velocidad de procesamiento de una inteligencia artificial es muy superior por ahí a la humana, y si uno la programa bien, hay detalles que a un humano se le pueden escapar, que si ella lo tiene bien indicado, seguro no se le va a escapar. Entonces, bien utilizada, esta es una. A ver, como decías, no sé, la irrigación, hacer una mejor estrategia, ¿no? Para el riego, para la fertilización, para el control de plagas, no sé, no se me ocurre más, pero bueno. No, no, pero Y sí, no, está clarísimo, sí. optimizar el uso de los recursos que utilicen en eso Sí. también. Lo que pasa es que una cosa es cierta, tenés que cargar todos esos datos para que lo Obvio, hay que tenga de enseñarle, base. hay que enseñarle. Sí, 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 sí. No aprende, no es por arte de magia, No, no, no es no. por arte de magia, hay que entrenarlo, Y en claro. nuestro caso es peor. Peor en qué sentido lo digo. Porque cada ambiente es diferente. Incluso en la misma zona, o sea, en el mismo campo, podés tener. Nosotros tenemos en Argentina el suelo que llamamos marmolado. Porque vos podés, Sí, como la torta marmolada, porque sí, podés tener en una hectárea varios tipos de suelo simplemente porque ya vienen así desde el centro de la Tierra y se fueron formando distintas capas y las capas no son ujú. semejantes. Entonces tenés tres tipos de suelo en una hectárea, por ejemplo. Entonces, si no recopilás esos datos, no puedes aplicar lo que aprendiste en otro lugar ahí, porque estás en el Bueno, ambiente, ¿no? Es biología. claro, pero Claro. si se lo enseñas a la IA y lo aprende, va a poder tomar la decisión que corresponda tomar en base a lo que le hayas entrenado. Con lo que le entrenes y le enseñes, hace. Ah, sí. La ventaja que tiene es que puede procesar además grandes volúmenes de datos y analizar de una manera mucho más eficiente, ¿no? Eso es una gran ventaja que tienen todos los equipos computacionales. Pueden procesar grandes volúmenes de datos que hasta nosotros humanos nos llevaría muchísimo tiempo y pueden ayudarnos. Mira, la información que nos brindan todo sistema de cómputo es simplemente que es información que nos ayuda a tomar una decisión. Y
tal vez a esta IA, a incluso, bueno, enseñándoles cuáles son en base a los datos que tenga, que tome las opciones o las alternativas, después, bueno, lo ideal es que tal vez un humano decida qué es lo que quiera terminar haciendo, pero si no, hasta se la puede programar para que decida y haga, ¿me entiendes? O sea, no Sí, va a ser solamente, como los robots médicos sí, de la ciencia ficción, ¿no? Que y las pueden, películas de toman ciencia sus propias ficción. decisiones. Claro, ¿cuántas cosas de las películas de ciencia ficción ocurren actualmente? Que no eran tan ciencia ficción. Era como un poquito de traer el futuro, un cachito Sí, sí. para que lo vayamos viendo, asomándonos por una ventana, no lo sé. Eh, Bien, volviendo al tema este no sé, a ver, pensando en posibles también aplicaciones de la IA en el sector agrícola, podemos pensar en que hay modelos de IA que pueden llegar a predecir cuál es el rendimiento de los cultivos, fechas probables de cosechas, basado en datos históricos, condiciones climáticas. Sí, eso puede ayudar, como te decía, a tomar decisiones. Entonces puede trabajar, puede ayudarnos en cuanto a la predicción de cosechas y rendimientos también. Sí. Lo que mencionábamos antes, no solo antes No sé, habíamos hablado con la agricultura de precisión, no sé, gestionar bien el tema del control de plagas y esas cosas, pero también puede permitir, eh, por ejemplo, como me decías, el reconocimiento de imágenes, reconocer plagas y enfermedades, por ejemplo. sí, Si hay sí, sí, muchas, de hecho, hay muchas aplicaciones que le mostrás una foto de una planta enferma y te detecta simplemente por la imagen las posibilidades de qué es lo que le está pasando y te da pasando. alternativas de solución. Sí. Sí, sí, me quedé con el punto anterior también, que lo que Ah, vos mencionabas del rendimiento, ¿no? sí. Que hoy también se hace con la foto, interpretando las fotos satelitales por los colores, ¿no? Mm, Entonces vos podés predecir también si para tu próxima campaña te conviene sembrar tal o cual cosa, porque tu competidor o tu contraparte o está del hemisferio norte, perdió o está por perder o tuvo un problema con ese cultivo. Entonces, vos podés decir, no, este año voy a sembrar, o decir, este año los cítricos van a ser más caros, van a valer más porque se perdió en el hemisferio norte con una helada gran cantidad de flores de cítrico, entonces van a tener menos limones, por decir bueno, algo. eso que acabas de decir tiene mucho que ver con la disponibilidad que tenemos actualmente de la información, que yo creo que nunca antes en la historia pasó que uno tuviera la información prácticamente en tiempo real de cualquier cosa que sucede en el mundo. Y eso evidentemente es gracias a la tecnología, ¿no? El buen uso de la tecnología, esta parte es la del buen uso de la tecnología, usada para bien, Sí, sí, sí. ¿no? Ya me empecé a preocupar como profesional, ¿viste? Porque si la máquina Porque, me va a reemplazar, bueno, ese es un gran miedo que hay. El tema es, a ver, existe obviamente mucho miedo me acuerdo cuando yo empecé como profesional de informática, no voy a decir los años, no, 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 pero nadie hace preguntó tampoco. mucho tiempo atrás, también nos pasaba que estábamos en pleno proceso de informatización de muchas empresas. Ahora, hoy por hoy, casi todas, a ver, no existe prácticamente una organización, empresa, mini pyme, micro pyme o lo que fuera, que no tenga una computadora o algún equipo computador de algún tipo para procesar su información, sus datos, acceder a las redes, etcétera. Pero cuando todo esto arrancó en Argentina, año 80 y algo, ¿sí? Principio de los 90, mucho más fuertemente, cuando te tocaba ir a trabajar en empresas, porque tenías que, nada, viene la chica o viene la gente que va a traer las computadoras, la gente tenía miedo de quedarse sin el trabajo. Y eso que pasaba antes pasa ahora. Y a ver, es cierto que hay muchos trabajos que van a dejar de existir. Yo no te quiero mentir. Es cierto que eso va a suceder, porque la tecnología lo va a poder hacer mejor y más eficientemente. Pero así como esos trabajos van a desaparecer, van a existir nuevos trabajos. Lo que uno tiene que hacer es
no quedarse, digamos, en la queja y en ese lugar, sino que uno se tiene que capacitar para manejar y para estos nuevos puestos de trabajo, que se van a crear muchísimos, ¿sí? Van a haber Sí, ¿no? muchos, Vos muchos. me hiciste acordar de un chiste, de que mandaban 3 monos a la luna y contratan una persona, que bueno, acá lo tomábamos como de un país en particular, ¿no? Tomaban una persona para que fuera a la luna con los 3 monos, porque él tenía la actividad más importante, que era darle de comer a los 3 monos, porque la nave la manejaban los monos, ¿no? Él se ocupaba de darle de comer y de tomar, pero era importante que esté, ¿no? Era fundamental. Era fundamental, sí. Los Los monos monos no manejaban la nave. importaba. Sí, bueno, Sí, bueno, es así. A ver, hay una película que se llama Charlie y la fábrica del chocolate, sí, que ahí cuenta el papá del nene que se gana uno de los boletos, se quedó sin trabajo porque trabajaba en una fábrica de dentífricos, ¿no? Y las máquinas lo reemplazaron. ¿Y qué pasó con el tiempo? Le dieron trabajo para reparar a las máquinas que lo habían reemplazado a él. reemplazaban. Ah, Y claro, su trabajo era de mejor calidad incluso que el que tenía cuando él trabajaba. claro. Entonces, nada, es lo único constante actualmente o en la actualidad o con la tecnología es el cambio. Sí, Y hay que adaptarse. Da vértigo, los cambios y los saltos tecnológicos ocurren a una velocidad que realmente da vértigo. Cuando los chicos empiezan las carreras de informática, uno les dice que nada, empieza la carrera y que empiezan a estudiar y van a recibirse, pero nunca van a dejar de estudiar, porque los cambios y las cosas que salen constantemente es a una velocidad donde no sé, las currículas o es muy difícil. eh, Uno dice, bueno, termino esta carrera, estudio, ya está, no tengo que estudiar más, ya aprendí todo, no va a pasar. sí, No bueno, sucede. yo creo que pasa en todo, por la Sí, misma situación. Nosotros igual. contábamos que cuando éramos estudiantes íbamos a buscar al Ministerio de Agricultura, en ese momento era ministerio también, íbamos a buscar las fechas de siembra de cada cultivo. Entonces te daban un folletito, que era una A4 dividido a la mitad, la tapa te daban un dibujo del trigo y adentro te decía, por cada zona, en qué fecha sembrar. Hoy no lo pueden hacer. No, No solamente por el cambio, los cambios que hay climáticos, que las estaciones no están tan definidas, o sea, no, el 21 de septiembre por ahí, cuando uno era chico era el 21 de septiembre, hoy por ahí puede ser el 20, como puede ser el 22, no como fecha, sino por las cuestiones sí, 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 climáticas, sí. ¿no? Entonces, lo que buscamos ahora es que haya humedad en el suelo para poder sembrar. Entonces, poner una fecha rígida como en aquel momento teníamos, que estábamos tan seguros que en ese momento íbamos a tener humedad y todas las condiciones para que esa semilla germine, hoy no se puede hacer. Entonces, todo eso que era una información, digamos, fija, Sí, estático. que necesitabas tener el folletito, Hoy no. hoy ya no corre más, ¿no? Y todas las cosas van evolucionando. Sí. Sí, sé, nosotros estuvimos trabajando con un grupo de chicos, estudiantes de la universidad, participamos de un Space Up Challenge de NASA Sí. y el trabajo que se presentó, que presentaron los chicos, era sobre el control de fuegos, ¿no? Ah, Para sí, los sí, sí, sí. incendios que se podían llegar a producir, y más allá que era para esa aplicación, se puede hacer para todo. Y los chicos tomaban información de los satélites, como usted dice, información que da el INTA y muchísimas otras cosas más para ofrecer información a través de la aplicación a quien la quisiera usar, ¿no? Eso está en fase de prototipo, digamos. Y sí, la velocidad de actualización es terrible y bueno, hoy por hoy está todo muy up to date, ¿no? Está todo muy actualizado y no hay manera de llegar a imprimirlo, como usted dice, en un papel porque lo imprimiste y ya cambió. Ya cambió. Sí, 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 sí. Sí, es verdad, es cierto. Sí, te digo, al menos de mi generación hemos vivido.
los 6 meses que tardaba una carta a venir de Europa a la Argentina, para que mis abuelos se enteren cómo estaban sus parientes directos o nuestros parientes allá, Sí, a comunicarte ahora con Italia simplemente a través del WhatsApp y mirándonos, en ¿no? una videollamada, Una tal cual. videollamada, exacto. Entonces ya es cosas que son inimaginables, ¿no? Y en su momento esto sería como magia. Esto sería. Claro, claro, Falta nada claro. más, ¿sabes qué? Falta nada más, ¿viste? Viaje a las estrellas, Star Sí, sí, Trek, viajes a las estrellas. apretaban un botón iban de un lado al otro, simplemente No, se sí, te materializaban. iba a Nos sacar falta el eso. ejemplo. Te iba a sacar el ejemplo porque están trabajando en el aparatito que usaban los médicos, el tricorder, que yo lo llamaba. Ya están trabajando en tener un aparato similar para ponerlo frente al paciente sin necesidad de hacer algunos estudios o análisis, poder Ah, recibir con el aparato en qué situación está, ¿no? O sea que lo que era tan loco en aquel momento no resulta. no. Y hay muchos avances en medicina, bueno, la tecnología aplicada a la medicina también, la cantidad de cosas que actualmente en estudios, en prótesis. En Israel estaban trabajando con la impresión 3D de órganos, Ah, por ejemplo. Órganos hechos con células humanas, pero impresos en 3D. Si eso logran terminar o de sea que en lugar de poner el evolucionarlo, plástico pondrían células. claro, y en lugar de necesitar un trasplante de otro humano, se Se, regeneraría se con. fabrica un riñón con los mismos, Claro, con en base a células de células riñón madres de. tuyas te hacen el Claro. órgano que necesitas. No sé por dónde anda ahora, pero sí los vi hacer un corazón chiquitito. Estaría bueno, Exactamente. en mi caso necesitaría algo de pelo, pero bueno, los implantes son muy dolorosos. No, 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 tampoco me interesa, pero es así. Ahora, ya que estamos con Nos fuimos, nos fuimos, nos no fuimos de fuimos, no, largo un no, pero está poco. bien, yo creo que estamos relacionando las cosas, ¿no? ¿Llegará ese momento como en la película esa Yo Robot, donde la máquina, la inteligencia artificial se revela y entiende sus cosas de otra forma, que lo que ella quiere proteger lo termina sometiendo y en parte afectando? Y no puedo hacer futurología. Lo que sí te puedo decir es que eh, con el advenimiento de la IA, con estos nuevos, por ejemplo, ChatGPT revolucionó mucho, ¿sí? Todo el ambiente y inteligencias artificiales de ese mismo tipo, incluso las que te permiten hacer imágenes en base a un texto hablado. Vos le decís qué es lo que querés que te dibuje y te hace una foto con eso que le dijiste, ¿sí? ChatGPT también lo tiene. Yo digo ChatGPT porque es la que más, acá me parece como que la más popular, ¿no? ChatGPT es simplemente eh, lo que es una inteligencia que trabaja sobre el lenguaje natural, por eso te puede contestar, ¿sí? Y en Europa, en Estados Unidos también, y quienes trabajaron en desarrollar el algoritmo de ChatGPT, el avance que hizo que existiera hoy esto, eh, están trabajando fuertemente en regularlo, están trabajando fuertemente en aspectos y en marcar y en que se preste atención y que se esté atento a los peligros que esto trae, ¿sí? Claro. Eh, por ejemplo, hacerle una pregunta a una IA de las conversacionales, ¿no? De las que procesan lenguaje natural, la información que te da no siempre es precisa, porque la inteligencia artificial se entrena. ¿Y con qué se entrenó, por ejemplo? ChatGPT. ChatGPT se entrenó o se entrena con cientos de miles, de miles, de miles de datos que están disponibles en Internet. ¿Y qué pasa? ¿Quién sube los datos o la información que está en Internet? Las personas. Y el acceso a Internet es libre,
y uno puede publicar lo que sea. Entonces, el ChatGPT no evalúa si algo es correcto o es incorrecto. ¿Se entiende? Sí, No sí, es un, sí, sí. no es un sistema experto que usted entrena explicándole, digamos, o con el concepto de esto está bien, esto está mal, sino que simplemente lo que hace es, en base a un término, predecir la probabilidad de que aparezca un término, que la siguiente palabra sea tal cosa y tal otra y tal otra. Y bueno, es un modelo que así compone las respuestas, ¿no? En base a las preguntas que uno le da, trabajando con el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, eso no quita que la información con la que aprendió no tenga un sesgo determinado, no sé, racial, de género, político, el que se le ocurra. No quiere decir que lo que esté diciendo sea correcto. De hecho, por ejemplo, dicen que la IA alucina, ¿no? Porque por ahí le plantea algo con una, no sé, con una certeza como que está súper convencida la IA de que eso es así y no es así. Entonces, nada, siempre hay que utilizarla con mucho criterio, Sí, ¿no? me hiciste acordar, perdona que te corté, Sí. Wikipedia, ¿no? Que al principio las Ah, definiciones las subía cualquiera y ahora las están controlando porque algunas definiciones no, incluso algunos comentarios no corresponden con la idea o van en contra de la moral y de la ética, ¿no? eh, sí, a ver, Entonces, sí. entonces lo E están controlando porque incluso, hay gente que lo hace voluntariamente cuando entra y bueno, no encuentra y hay otros que están para eso, incluso, ¿no? incluso es bastante discutible también, porque ¿quién es el que lo controla? Ay, también tiene Claro. un sesgo eso. Eh, Entonces, ahí la información de Wikipedia no la pueden tomar tal y como está. También en realidad uno tiene que leer con espíritu crítico y ver con espíritu crítico absolutamente todo lo que se publica, hasta un libro, porque lo que uno ve en un libro, está bien, es lo que algún autor o la persona que lo escribió piensa, siente, cree. ¿Puede tener razón? Como que no. no, Siempre confiar y mirar todo con espíritu crítico. Esto también. Y lo que usted menciona, sí, es cierto. Hay muchísimas. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, cuando les hago hacer actividades a los alumnos en algunas asignaturas, donde tienen que buscar, ¿no? Y ellos hacer investigación, no les permito, por ejemplo, usar el Internet común y Wikipedia. ah, No pueden, tienen que buscar fuentes de información cuya información está verificada y esa, además de que sea académica, ¿no? Pero que esté verificada, porque no todo lo que ah, anda mira, publicado por nosotros, ahí es cierto. sí, nosotros hicimos hace muchos años, cuando todavía no estaba WhatsApp, pero sí los mails, hicimos una prueba con los alumnos, un alumno inventó una dirección de email e inventó una intoxicación con agroquímicos. Entonces puso el nombre de una persona inventada y Ah, le que se hizo un había spam. intoxicado y que se había intoxicado, pero no puso localidad, no puso nombre del médico, no puso nada. Bueno, en 15 días esa información se había subido a 14 páginas pseudoambientalistas y algunas ambientalistas, pero lo más gracioso es que algunas de las páginas no solamente tenían la localidad que no había puesto el alumno, tenían el nombre del médico que lo había atendido, e incluso otras tenían más casos en la misma localidad. Todo Entonces, y era basado la en una época de los mentira. mails, y habían inventado todo. Entonces ellos decían, yo no lo puedo creer, ¿cómo me agregaron cosas? Sí, bueno, el que lo lee descuidado, sin tener una referencia, Sí, sin saber cuáles son las páginas serias o la información seria, lo toma como algo que es real porque lo dice Internet, ¿no? Como sí. tenías Homero que te decía, si Bu- está en la televisión es cierto, ¿no? Porque cla- por ahí cla- dice la televisión. Como la fake news. Sí, sí, claro, Bueno, de exactamente, hecho, por eso trabajan tan fuertemente en tratar de evitarlas. claro. Tal vez haya que Sí. ponerle como ¿cómo se llamaba? Isaac, no, Isaac, no me sale. El que le puso las instrucciones a los robots.
Ah, Asimov, Isaac Asimov. Asimov, Sí, 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 claro, sí, en Isaac realidad, sí, Asimov. sí, sí, los tres principios de Asimov son los que rigen a la Sí. robótica, sí. Sí, sí, eso, los principios de la Sí, robótica. bueno, hay muchas, hay una serie que está disponible, creo, no sé si se pueden decir las plataformas y cosas acá libremente, que se No, no llama creo que sí. Hay una serie rusa que se llama Mejores que nosotros, si bien es como futurista, eh, y bueno, plantea un poco la utilidad, los robots, los androides de ayuda en el hogar, cómo interactúan, es muy, muy interesante, una visión sociológica de la tecnología, muy, muy interesante, muy interesante. Hay varias series de ese estilo. Una británica que se llama Years and Years. No dejan de ser series, pero que bueno, plantean posibles Posible es este, sí. situaciones, sí, sí, sí. Eh, en concreto, la inteligencia artificial es una herramienta, eh, se la entrena, obviamente, tiene un potencial muchísimo y muy útil, ¿no? O sea, es muy bueno todo lo que se puede hacer con la tecnología en el área del agro, infinito, eh, y hay que aprovecharla. No hay que tenerle miedo, ¿sí? Ya hay varias empresas, obviamente, que trabajan en el área de agro con soluciones implementando este, la IA. Y nada, hay como las aplicaciones eh, que vimos, que mencionamos, como para resumirles, porque veo que queda poquito tiempo. Sí, sí, Se perfecto. pueden hacer predicción de cosechas y rendimientos, no sé, se puede hacer reconocimiento de plagas y enfermedades, optimizar la cadena de suministros, que eso por ahí, Sí, sí, eso ¿sí? es importantísimo. Eso, la robótica agrícola, hay nada, cosechas, recolecciones, no sé, detección de lo que fuera que se Predicción puede hacer climática también. sí, con robótica, no solo en la producción de, no sé, de plantas, sino que también en la ganadería. De hecho, hay tambos que están automatizados y que se manejan maravillosamente bien Sí, sí, sí. con la tecnología. No sé, agricultura vertical, control ambiental, la gestión del ganado, ¿no? Que era un Sí, poco lo que mencionaba. Eh, no sé, cuestiones de seguridad alimentaria, nada, lo que se le ocurra se puede llegar a desarrollar. Lo que no existe se puede llegar a crear. bueno, Es simplemente lo que la creatividad humana, lo que nosotros imaginemos que se pueda hacer. Y como usted menciona también, ¿no? A ver, con las cuestiones éticas en esto, también con el cuidado, con el cuidado con la sociedad, con el medio ambiente, con lo que nos rodea y nada, de las personas sobre todo. sí. Hay que prepararse, nada más.